Justo una persona, Wilmer, quería que te pregunte si es que alguna vez estuvo tan podrida la política como en estos últimos años, o siempre estuvimos así. Si uno le cree hay un libro, bueno, obviamente a quienes menciona dicen que es un muy mal libro, yo he tenido esa discusión, pero hay un libro sobre la historia de la corrupción en el Perú, Ah, de sí, un sí, 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 economista, sí, sí, historiador económico que ya sí, falleció, lo conozco. Quirós, si no me equivoco. Cuando lees eso te das cuenta de que no necesariamente estamos en el peor de los mundos, ¿no? Ujú. Eh, que parte de la historia es que ahora nos enteramos en mayor proporción de lo que ocurre. Exacto. Porque, por ejemplo, cuando Transparencia Internacional, que intenta medir casos de corrupción, hace un ranking, no me acuerdo si era de 1980 al año 2000 o de 1984 al año 2004, Ujú, pero hace un ranking de corrupción a nivel mundial durante un periodo de 20 años. ujú. El séptimo gobierno más corrupto del mundo, según Transparencia Internacional, era el de Fujimori, ¿no? Claro, Habría sí, que sí. recordar que el modelo económico nos trajo cosas buenas. Yo, por ejemplo, estoy a favor de la apertura internacional de la economía peruana en general. Ujú, Estoy a favor del mercado como asignación de recursos y creo que debería haber más mercado, no menos en el Perú. ujú. Y a favor de la empresa privada. Pero el mismo gobierno que nos trajo esas cosas nos trajo Odebrecht, bueno, Odebrecht empieza con el gobierno de Morales Bermúdez, pero digo, nos trajo esta connivencia que ya existía, pero que probablemente se profundiza entre empresa privada y gobierno. La Ujú. puerta revolvente, en donde el que es un día dirigente gremial empresarial, al día siguiente es ministro, y luego otra vez dirigente gremial empresarial. Eso también, digamos, crece con Fujimori. Claro. Lo que sí tenemos es que, claro, de los últimos 8 presidentes, los únicos que no han sido acusados de corrupción son los que no elegimos por voto popular, Paniagua y Sagasti. Los otros 6 están todos acusados por diversos cargos, PPK en incluyendo arresto corrupción. domiciliario, Vale Toledo, que hasta ahorita no lo traen, Alan que se Claro, mató por no ir a la cárcel, Ollanta que bueno, ya cumplió ¿no? Pero igual, o sea, sí, mi único punto es que lamentablemente corrupción a alto nivel hemos tenido probablemente siempre, ¿no? sí, Ahora hay más formas de saberlo, y por lo menos ahora están siendo procesados judicialmente los claro, presidentes que claro, la cometieron. En ese sentido no estamos peor, claro. ¿no? Claro, pero ahí es algo que yo siempre digo, ¿no? A mí el 28 de julio me invitaron a un conversatorio. Y lo que yo dije es de que para mí el principal problema no era o la derecha o la izquierda, centro, arriba, abajo, no era eso. El principal problema de este país era la corrupción. Y no solamente en este país, Que es de toda tendencia política, es de toda ¿no? dependencia política, porque, por ejemplo, eh, Fernández en Argentina, ¿ya? Uh-huh. Eh, Cuando llegó al poder, me acuerdo que salió en internet como la hija tenía la Birkin bag es la cartera de Hermes, una de las más caras del mundo, ¿ya? Y salía fotos de esta chica, que era la hija de Fernández, con fotos de sus redes sociales, con amigas, jorgeando, como con 10 carteras diferentes, como con 10 Birkin bags distintas, ¿no? Entonces, y luego, bueno, también se han destapado de que la hija de Maduro y que la hija de Chávez y que los hijos de, ¿no? Que viven en Estados Unidos, que tienen no sé cuántas fortunas, ¿no? Nosotros ni siquiera sabemos cuánta plata realmente tiene Keiko Fujimori. O sea, siempre al final el tema, por más de que los presidentes sean de izquierda o de derecha, el tema es el choreo. O Es sea, un tema fundamental. Cuando ves sumas, el cálculo, estos cálculos obviamente son siempre, digamos, indiciarios, ¿no? Porque ujú, eh, nadie declara las coimas que paga. En ese sentido claro, no hay obvio. información fidedigna. O las Pero el agendas de cálculo es Nadine. que, claro, el cálculo es que la corrupción equivale a 15% del presupuesto. Y no es solo eso. O sea, en otras palabras, si no hubiera corrupción, cumpliríamos con las metas de 6% aproximadamente de la economía en gasto en salud y en gasto en educación, y hasta sobraría un poco de plata Ujú. probablemente.
Pero además la corrupción tiene que ver con el hecho de que los recursos no se asignan a sus usos más eficientes. Ujú, La carretera interoceánica que nos endilgaron, entre otros, fundamentalmente Toledo, no está cumpliendo el propósito para el cual se construyó, que era, la idea era la producción de soja de la Amazonía brasileña ahora tiene que ir desde la Amazonía hasta la costa de Santos, ujú, en el norte de Brasil, embarcarse, pasar por el canal de Panamá para recién atravesar el Pacífico y llegar a China. Con la interoceánica, esa soja o soya va a venir a un puerto del Perú y desde aquí se va a embarcar a China. Eso no ocurrió. Hicimos un proyecto que es uno de los proyectos de inversión más caros de la historia del Estado peruano, que no sirvió virtualmente para nada o sirvió para muy poco. Entonces, no es solo las coimas que se pagaron, es que terminaste haciendo un elefante blanco, ¿no? En ese sentido, la corrupción es peor de lo que se cree y claro. además la corrupción ayuda a fomentar la desigualdad, porque más poder corruptor tiene el que más plata tiene, no el que menos plata tiene. Ujú, Entonces, redistribuye el ingreso en favor de los más ricos, la ujú. corrupción. Entonces, tiene múltiples problemas. La prueba de que lo más importante para combatir la corrupción son las instituciones, o sea, no es una fatalidad histórica, no es la idiosincrasia del peruano, la cultura. La prueba de que las instituciones son importantes para explicar la corrupción, Ujú, no la idiosincrasia o la cultura, es que cuando uno ve, por ejemplo, un reporte reciente de Transparencia Internacional sobre corrupción en el mundo, por un lado, los países menos corruptos son los nórdicos, ujú, Noruega, Finlandia, Suecia, pero por otro lado, las empresas de países nórdicos que jamás cometerían actos de corrupción en su país de origen, ujú. están sistemáticamente involucradas en actos de corrupción en países en desarrollo. Entonces, son las mismas personas, la misma razón social, pero en un contexto no, no sobornarían a un funcionario y en el otro sí. Claro. O sea, creo que en esta, porque hay dos leyes, ¿no? La anglosajona y la romana. La romana habría que preguntarle a los especialistas, creo yo, un poco que permite que estas cosas sucedan, ¿no? O sea, o lo cual no quiere decir que bajo la ley anglosajona no suceda. Obviamente que la corrupción existe en todas partes del mundo, pero me parece, me da la impresión que es más difícil. Bueno, la prueba de que nuevamente es, lo importante es que haya Estado de Derecho, es decir, todos están sometidos a las mismas leyes y a la Ujú, Constitución, y segundo, división de poderes. Entonces, el Poder Judicial o la instancia que tiene que controlar el Ejecutivo no está a su vez controlada por el Ejecutivo. Y un ejemplo de cómo esto puede funcionar en un mismo país distinto dependiendo de las circunstancias. En Alemania, por ejemplo, Baviera es un estado de esa República Federal que ujú. ha sido gobernado de manera casi ininterrumpida desde la Segunda Guerra Mundial por los demócratas cristianos. Entonces, los demócratas cristianos han gobernado tanto tiempo en Baviera, salvo por un Ujú, periodo de unos pocos años, que ya la élite política no se ha renovado, los demócratas cristianos han terminado influyendo en las normas que rigen su conducta y han terminado influyendo en las entidades que deberían controlar su conducta, por ejemplo, de nepotismo en Baviera que no ves en el resto de Alemania. ujú. Los políticos empiezan, y hay un caso real, un político que pone a sus hijos menores de edad como asesores suyos, como diputado en el Congreso regional, ¿no? Ujú. Y entonces son los mismos alemanes. El tema es que en una parte de Alemania no hay tanto control sobre los políticos como en el resto, producto de que los mismos políticos han gobernado durante tanto tiempo, y de Ujú. pronto ves problemas de corrupción en Baviera que no ves en el resto de Alemania. Claro, Nuevamente, no es que haya culturas superiores o haya idiosincrasias más proclives a la corrupción. Tal vez haya algo de verdad en eso, pero lo fundamental es que haya instituciones independientes que hagan su trabajo, claro, controlar políticos. claro. Bueno, luego me llegaron preguntas para ti como ya yéndonos al tema de Afganistán, ¿no? Entonces, no, pero para terminar con el tema nacional, eh, que explicaras, si podías explicar lo importante que era tener un buen cuadro en Cancillería, ¿no? Que expliques sobre lo importante de un buen cuadro en Cancillería. A ver,
habría que decir lo siguiente. El cargo de ministro es un cargo eminentemente político. Y en ese sentido no es indispensable que el ministro sea un especialista desde un inicio en los temas de su ministerio. Pero claramente es mejor, ¿no? O sea, el punto es que si hay una estructura burocrática, profesional, finalmente esa gente va a aconsejar al ministro, ¿no? Lo importante es que de viceministro para abajo, mal que bien sean profesionales, aunque el jefe del ministerio no lo sea, porque al final de cuentas es un cargo político. Por eso tienen que buscar la aprobación del Congreso, ¿no? Porque no son profesionales de carrera en relaciones internacionales, que se rigen por otro tipo de normas. Pero siempre es mejor que sea alguien que conoce. Y en el caso de Perú, el tema es que, claro, tenemos una cancillería, bueno, esto, aquí yo no soy parte neutral, porque yo enseño en la Academia Diplomática. Entonces, decir que en la Cancillería peruana les dan una buena formación implica decir que yo estoy haciendo bien mi trabajo. Pero mi punto es que la prueba de que nuestra Cancillería da una buena formación es que siempre tienes alumnos de intercambio en la Academia Diplomática. Y claro, siempre es mejor que el que está a cargo de un ministerio sea especialista en los temas del ministerio, pero no deja de ser un cargo político. Tú estás ahí en tanto político, no en tanto profesional. Claro, o sea, creo que eso lo resume, ¿no? Yo me imagino que te lo dicen también para que aclares un poco que un ministro o sea de la cartera que fuera, ¿no? Eh, igual va a tener que o sea, estar representando toda una población, ¿no? No necesariamente la población que votó por el presidente o no. Obviamente. Entonces, bajo ese sentido, eh, un ministro, ¿qué tanto tiene que eh, tirarse de un lado para el otro? Bueno, ahí hay un ejemplo histórico del Perú muy interesante. Javier Pérez de Cuéllar es el diplomático peruano que ha tenido el cargo diplomático más importante en la historia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue nada menos que secretario general de Naciones Unidas. ¿Cómo llega Pérez de Cuéllar a Naciones Unidas? Pérez de Cuéllar había servido bajo el gobierno dictatorial de Juan Velasco Alvarado. Cuando retorna a la democracia representativa del Perú, en una época en que los embajadores debían ser ratificados por el Senado, teníamos Senado en ese entonces, algunos senadores de Acción Popular organizan un boicot contra Pérez de Cuéllar por haber servido bajo el gobierno de Velasco, que había derrocado al anterior gobierno de Acción Popular. Pérez de Cuéllar, por ende, había sido propuesto como embajador en Brasil, si mal no recuerdo, por Belaúnde, pero su propio partido en el Congreso vota en su contra, no lo ratifica. Y Pérez de Cuéllar es presentado como una suerte de premio consuelo como candidato a la Secretaría General de la ONU y termina ganándola. ¿Cuál es el argumento que da Pérez de Cuéllar para haber servido bajo Velasco? El argumento de Pérez de Cuéllar es, si bien no era un régimen con el que yo necesariamente estaba de acuerdo, el Estado peruano tiene intereses permanentes que trascienden al régimen de turno. Y yo cumplí mi trabajo como diplomático. Tiene algo de controversial eso, ¿no? Porque un poco podrías terminar implicando que puede servir bajo cualquier régimen político independientemente de su ¿no? Bueno, que es un poco, como te mencioné antes, ¿no? Mi papá trabaja por el Estado hace 30 años y no milita para ningún partido político, es un funcionario público, no siempre en áreas legales, el área legal de salud, el área legal del Ministerio de Agricultura, ahora el MEF, el Poder Judicial, la Cámara de Diputados. Entonces, Sí, realmente un mientras no funcionario... perdón. Realmente un funcionario público tiene que estar a favor de una ideología política, más allá de un partido o del otro. En lo absoluto. Y creo que por ahí va la defensa de Pérez de Cuéllar. Habría que ver si él ocupó un cargo, yo no recuerdo ese detalle honestamente, si ocupó un cargo político durante Velasco, yo creo que no, porque el cargo político sería ministro de Relaciones Exteriores, pero él no fue ministro de Relaciones Exteriores durante Velasco, que yo recuerdo, pero sí sirvió
en Cancillería. En ese sentido, su argumento es, yo hice mi trabajo como profesional y yo defendí al Estado peruano, no al régimen militar, ¿no? Ujú. Pero el tema es que no fue la forma en que lo vio Acción Popular en el Senado y lo balotearon, ¿no? Pero sí, digamos, sí creo que hay razones para decir, yo como profesional de la diplomacia hay cosas que debo defender. Por eso más bien hubo problemas, es que eso es lo que algunos no le perdonan a algunos diplomáticos, que hayan servido Ujú. bajo el gobierno militar, pero hayan criticado tanto a Fujimori. El problema es que el gobierno militar, pese a no ser un gobierno democrático, respetó en mayor proporción la institucionalidad interna del Ministerio de Relaciones Exteriores que Alberto Fujimori. Alberto Fujimori vota a unos 120 diplomáticos virtualmente sin expresión de motivo, salvo por cargos generales contra el grupo, pero no, si te votan a ti tienen que dar una razón explícita por qué te votan a ti en particular, y eso no Claro. lo Fujimori. Entonces, creo que por eso hay este tipo de problemas, ¿no? Los diplomáticos son muy celosos de su autonomía respecto a los políticos. Y el tema es que, claro, contra todo lo que se pueda decir respecto al régimen militar, a la dictadura de Velasco, Ujú. Velasco no tuvo tanta injerencia en los asuntos internos de Cancillería como han tenido curiosamente gobiernos democráticos. Claro, claro. Este, bueno, ya para pasar un poco al panorama internacional, cuando yo empecé a leer el tema de el atentado del 11 de septiembre y que en esa época estaba Bush, ¿no? Me parece el presidente. eh, y bueno, y empecé a averiguar que más o menos que este tema de las petroleras en el Medio Oriente era un tema personal, familiar, entre la familia Bush y en el gobierno, por así decirlo, de Afganistán, o de Irak, o de Irán, De Irak. de Irak. Eh, esta guerra, no sé si podríamos llamarlo guerra, Tercera Guerra Mundial, no sé qué tanto no podría llamarse así, pero de que han habido atentados y que ocupancia militar, por lo menos por parte de Estados Unidos en el Medio Oriente lo ha habido, y han habido atentados terroristas en Estados Unidos, como por ejemplo el 11 de septiembre, ¿no? Entonces, eh, ¿cuándo es que empieza y por qué es? Ah, bueno, el interés de Estados Unidos por Medio Oriente es posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ujú. Para empezar, porque antes de la Segunda Guerra Mundial la mayor parte del Medio Oriente eran colonias o protectorados, era el término formal, de Francia y el Reino Unido. El punto de quiebre en el cual la Unión Soviética y Estados Unidos, curiosamente, coinciden en Medio Oriente en contra de Francia y el Reino Unido, pese a que Francia y el Reino Unido eran aliados de Estados Unidos, es la captura por Francia, el Reino Unido e Israel de el canal de Suez en Egipto en 1956. Y ahí es cuando Estados Unidos amenaza a sus propios aliados con sanciones si no se retiran del canal de Suez, cosa que finalmente hacen. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en parte quería enviar el mensaje de que ahora la gran potencia en esa región y en el mundo en su conjunto era Estados Unidos y Ujú. no las viejas potencias coloniales, Francia y el Reino Unido, pero además porque Estados Unidos quería enfatizar el conflicto que debía unir a Israel, Francia y el Reino Unido a Estados Unidos en contra de la Unión Soviética, ¿no? Y ahí el petróleo fue siempre un tema importante. El petróleo, lo que hay que tener en cuenta con el petróleo es que es un bien muy peculiar. Por un lado, hasta hace muy poco tiempo no había sustitutos que puedan brindar Ujú. energía o ser materia prima de la industria petroquímica a un costo equivalente al petróleo, ¿no? Ujú. Eso está empezando a cambiar, pero durante décadas fue así. El petróleo era fundamental para la economía y para la defensa de un país y estaba desproporcionadamente concentrado en el Medio Oriente. Ujú. Ahora, de ahí a decir que todo lo que pasa en Medio Oriente y todas las intervenciones de potencias
occidentales o de la Unión Soviética y China hoy en día, Unión Soviética en su momento, China hoy en día, se deba únicamente al petróleo, creo que es una exageración. Pero el petróleo nunca está totalmente ausente de los cálculos de las potencias en esa región. Sí está ausente en el caso de Afganistán, que podría tener reservas de petróleo, pero no muy grandes. Para lo que sí puede ser importante Afganistán es, por ejemplo, para el trazado de oleoductos o gasoductos, que pasen por Afganistán, pero llevando gas o petróleo que tiene su origen en el mar, o para ferrocarriles, dentro de un proyecto que tiene China que se da en llamar la Franja y la Ruta, que quiere conectar a través de gasoductos, oleoductos, carreteras, ferrocarriles, a el este asiático, donde está China, con Europa. Ujú. Claro, bueno, pero entonces, esta, digamos, como decía, ¿no? Esta guerra, este conflicto, ¿no? Que hay entre Medio Oriente y Estados Unidos, ¿cuándo se puede decir que empieza de manera contemporánea? ¿Podríamos decir que fue el 11 de septiembre? ¿Podríamos decir No, no. que... Estados Unidos, como ya dije, un hito importante en el que Estados Unidos le dice a Francia y el Reino Unido, la potencia en el Medio Oriente ahora soy yo, que es la toma del Canal de Suez en 1956. El otro hito importante es la guerra de 1967 entre Israel y Estados Árabes, que es cuando Estados Unidos empieza a establecer acuerdos de seguridad con Israel y empieza a ser Israel el principal receptor mundial de ayuda militar norteamericana. Lo que hay que entender, sin embargo, es que en Medio Oriente todavía, y obviamente acabamos de verlo en Afganistán, que no es exactamente Medio Oriente, pero está cerca, Ujú. todavía hay intervenciones militares de potencias extrarregionales. O sea, Estados Unidos no invade un país de América Latina o el Caribe desde 1989. Claro, no es tampoco hace un siglo, pero hace décadas que no ocurre. Y Sudamérica nunca fue víctima de una invasión norteamericana. Pero en Oriente Medio todavía hay tropas norteamericanas en Irak en menor proporción, las hubo en Siria y aún las hay en Afganistán, porque todavía no se retiran del todo. Entonces, lo que hay que entender es que estos países nunca han tenido la posibilidad de un desarrollo normal. Afganistán primero fue invadido por los británicos en el siglo XIX, luego fue invadido por los soviéticos en el siglo XX y ha estado casi todo el siglo XXI invadido por Estados Unidos. Y entre la invasión soviética y la norteamericana dan cuenta de 30 de los últimos 42 años. Los soviéticos y los americanos se han peleado en Afganistán ayudando a sus respectivos aliados. Afganistán nunca tuvo la posibilidad de un desarrollo normal porque siempre hubo intervención extranjera en sus asuntos internos. Y cuando empiezan a haber estos atentados terroristas, por ejemplo, de Al Qaeda, ¿no? Este, y bueno, y ahora que ha pasado esta toma de poder en Afganistán de parte de los talibanes, ¿qué tanto está mezclado lo uno con el otro? ¿Qué tanta relación tienen, número uno? Y número dos, ¿podemos decir que Al Qaeda son talibanes? No. A ver, Al Qaeda y el Talibán, los dos han practicado el terrorismo de Ujú. manera masiva. O sea, no los diferencia ni sus convicciones políticas ni sus medios de acción. Los dos creen que el Estado debería ser gobernado según su interpretación de su propia religión. Lo que distingue al talibán, que es plural, yo mismo a veces digo talibanes, pero en realidad talibán es plural de talib, que es la palabra árabe para estudiante. Lo que distingue al talibán de Al Qaeda es que el talibán, por monstruosos que sean sus proyectos, son proyectos que atañen únicamente a Afganistán. Ya. También al norte de Pakistán, pero dejemos eso de lado. El talibán es un movimiento nacional. Al Qaeda tiene una agenda global. Entonces, del talibán no puedes esperar que vaya a Estados Unidos a intentar atacar blancos en ese país. Ok. De Al Qaeda sí. Y claro, ¿por qué Estados Unidos interviene en Afganistán? Porque los autores intelectuales de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Osama Bin Laden y sus colegas en el liderazgo de Al Qaeda, operaban campamentos armados en Afganistán
y por ende, como los autores intelectuales de los atentados terroristas operaban desde Afganistán, Estados Unidos exige la entrega de los líderes de Al Qaeda al régimen talibán que gobernaba Afganistán o que gobernó Afganistán de 1996 a 2001. Los talibanes, bueno, ellos alegan que ofrecieron entregarlo a un tercer país, pero el tema es que no los entregaron y Estados Unidos decide invadir. Y a diferencia de Irak, donde Estados Unidos invade sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Afganistán sí tiene autorización. El problema con Afganistán es que entran para detener o dar muerte a los autores intelectuales de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y para acabar con la presencia de Al Qaeda en Afganistán. Eso lo logran relativamente pronto, pero Estados Unidos ahí decide que ya no solo quiere acabar con la presencia de Al Qaeda en Afganistán, sino que quiere acabar con el Talibán, que no era un Que, grupo internacional y quiere crear un régimen estable y en teoría democrático en Afganistán. Y por eso se queda 20 años. y eso fue lo que hizo, eso fue bajo el gobierno de Bush. Empieza con Bush. Empieza con Bush, no empieza con Bush. Claro, porque por ejemplo, ahorita lo que vemos es de que Bernie, por ejemplo, cuando estaba en campaña, Bernie Sanders, él decía de que las tropas tenían que irse, ¿no? Que ya que no tenían por qué estar ahí, y ahorita mismo que Biden está empezando ya a retirar las tropas, Bernie está apoyando esa acción, ¿no? Sin embargo, supuestamente lo que dicen también es de que lo que está pasando ahorita y por qué el talibán ha llegado al poder ahorita en Afganistán es justamente por el retiro de esas tropas. Eh, pero el tema es, la guerra se estaba perdiendo y era cuestión de tiempo. Ah, ya. O O sea, sea, así se hayan ido o no, igual hubieran llegado al poder. a ver, tal vez si Estados Unidos decidía dejar parte de sus tropas en Afganistán hubiera podido prolongar la agonía indefinidamente. Ujú. Pero primero eso era una agonía fundamentalmente para el pueblo afgano, ¿no? Claro. Cuando se habla de por qué, teniendo al frente a un grupo tan maligno como el Talibán, el ejército afgano no pelea para impedirles llegar al gobierno, lo que hay que entender es que cuando el Talibán llegó al gobierno entre el 96 y 2001, si bien era un gobierno represivo, sobre todo con las mujeres, por otro lado, en la mayor parte de Afganistán dejó de haber guerra. Y claro, para una mujer afgana el dilema podía ser tan trágico como el siguiente. ¿Qué prefieres? ¿Un régimen que te va a obligar a usar la burka, que te va a impedir estudiar, te va a impedir trabajar y te va a someter a la tutela de un hombre por toda tu vida? ¿O continuar con una guerra en donde tengas más derechos, aunque la capacidad práctica de ejercerlos era muy limitado, pero en donde constantemente haya bombardeos sobre las zonas en las que vives y tu familia pueda morir en cualquier momento? Así de trágica era la disyuntiva para el afgano medio, sobre todo para las mujeres. Ujú. Entonces los talibanes fueron, lo dice una periodista de apellido Bernabé, corresponsal en Afganistán en su momento del diario El Mundo de España, para muchos, aunque muy pocos probablemente los apoyaban, para muchos los talibanes fueron, o el talibán fue, un movimiento pacificador. Por lo menos donde ellos controlaban, el país terminó la guerra, a cambio de un régimen brutal. Y esto Pero fue, qué cosa es peor, y ahí la pregunta no tiene una respuesta fácil. claro, esto fue de qué 96 años? a 2001, que ya Cl- gobernaron Afganistán. Y ahora podría estar pasando lo mismo, porque tú te dices, si son tan brutales, y lo son, Ujú. los miembros del movimiento talibán, ¿por qué no peleó el ejército para evitarles llegar al gobierno? Uno, porque pensaban que de cualquier manera iban a perder la guerra, Justo una de las preguntas, porque el triunfo del talibán podía implicar el fin de la guerra. claro, justo una de las preguntas era si es posible una resistencia armada contra los talibanes en Afganistán. Por supuesto, ya la hubo del 2006 del 1996 al 2001 cuando gobernaron.
una parte del noreste del país, sobre todo una zona que tampoco controlan ahora, el llamado Valle del Panjshir, nunca estuvo bajo control talibán, pero además hubo una guerrilla en su contra. Cuando digo que hubo pacificación, fue en la gran mayoría del territorio, pero no en esa zona del noreste, y todavía hay un movimiento armado ahí que está dispuesto a resistir militarmente el triunfo de del talibán. Por eso el talibán está enviando el tipo de mensajes que está enviando ahora. No quiere que lo vuelvan a invadir potencias extranjeras, Claro. no quiere que vuelva a haber una resistencia armada apoyada por potencias extranjeras en el noreste del país, quiere inversión extranjera, quiere reconocimiento internacional que no obtuvo del 96 al 2001, donde solo 3 países en el mundo reconocían a su gobierno. Si el talibán está diciendo que va a cambiar, no es porque su mentalidad haya cambiado, es porque no quieren repetir los errores del pasado. Cuánto cambie en realidad va a depender de cuánto crea que necesite cambiar para obtener sus objetivos. Lamentablemente yo no creo que necesite cambiar tanto en el tema de los derechos de la mujer, porque seamos claros, se habla mucho de el retroceso, pero el primer gran retroceso en los derechos de la mujer se da cuando cae el régimen comunista. El régimen comunista era una dictadura represiva, pero en materia de derechos de la mujer fue un avance. Y ese régimen fue derrocado por guerrilleros de motivación religiosa apoyados por Estados Unidos. Ahí hay el primer retroceso. Antes de pasar al tema de la mujer, al final del día entonces se podría decir de que el talibán y que grupos terroristas como la Al-Qaeda lo que buscan o por lo que luchan es un nacionalismo. En el caso del talibán, en el caso de Hezbollah en el Líbano, se mezcla la agenda islamista con la agenda nacionalista. Por un lado, tú quieres un Estado basado en tu interpretación de tu religión, pero por otro lado, los talibanes o el talibán y Hezbollah luchaban contra ocupantes extranjeros, y eso te da una cierta legitimidad como movimiento de liberación nacional. Ahí la palabra de liberación es un poco capciosa, ¿no? Porque lo que quieres decir es que quieres liberar a tu país de la ocupación extranjera. No quieres liberar al pueblo necesariamente de tu propio yugo, pero, o del yugo de alguna dictadura, pero quieres liberarlo de la presencia militar extranjera, ¿no? En ese sentido, el talibán tiene un elemento nacionalista. En el caso de Al-Qaeda no, porque Al-Qaeda no reivindica un país particular como propio. Su agenda es una agenda global. En principio, Al-Qaeda querría crear un solo Estado musulmán para todos los países de mayoría musulmana y eventualmente un Estado islámico global. Lo que hay que tener en cuenta, sin embargo, es que quienes combaten en mayor proporción a grupos como Al-Qaeda son otros musulmanes, ¿no? Sobre esto Estados Unidos hizo el cálculo en un momento, el gobierno norteamericano, en un periodo que va, si mal no recuerdo, no recuerdo las fechas, pero era un periodo de 5 años, en donde según el propio gobierno norteamericano, más del 80% de las víctimas mortales del terrorismo islamista eran musulmanes, porque quienes los combaten son otros musulmanes, ¿no? En el caso de Talibán también, quienes los combatían eran otros musulmanes que se distinguían por una serie de características, lengua, pero también proyecto político, ¿no? O sea, no necesariamente querían un tipo de régimen como el que creó el Talibán cuando gobernó Afganistán. Claro. Bueno, y de ahí otra pregunta respecto a eso. Diego te decía, ¿por qué Biden no extiende el plazo para la retirada de las tropas americanas? No se entiende. El plazo fue fijado de común acuerdo con el Talibán. Lo fija Trump, además habría que recordarlo, no lo fija Biden. El acuerdo para el retiro de tropas norteamericanas lo firma Trump. A cambio, Estados Unidos le pide 3 cosas. O sea, yo retiro mis tropas de tu país, le dice Trump o sus representantes a los representantes del movimiento talibán, y a cambio te pido 3 cosas. Uno, mientras me estoy retirando, no ataques a mis tropas. Y el talibán cumple eso. Por eso casi no mueren soldados estadounidenses en Afganistán en los últimos 9 meses, ¿no? 2, no ataques a mis tropas.
primero. Segundo, cortas todo vínculo con Al Qaeda y no permites que Al Qaeda o el Estado Islámico operen desde tu territorio. Y hasta donde se puede saber, el talibán está cumpliendo también con esa condición. De hecho, siempre fue enemigo del Estado Islámico. Y tres, negocia con el gobierno afgano una salida política a la guerra. El problema obvio es que Trump no le exige como condición para retirar las tropas norteamericanas que el talibán llegue a un acuerdo con el gobierno, solo le pide que negocie. Y el talibán pues lo que hizo fue hacer como que negociaba, esperar a que los americanos se retiren y eventualmente capturar la capital. Pero eso lo firma Trump. De hecho, Biden extiende el plazo de permanencia de las tropas americanas hasta el fin de este mes, o sea, hasta el lunes o martes. Porque Trump había quedado en retirar todas las tropas americanas en mayo de este año. Biden prorroga eso. Y el tema nuevamente es el objetivo fundamental, que era acabar con la presencia de Al Qaeda en Afganistán e impedir que Al Qaeda vuelva a obtener refugio en Afganistán, ya se había logrado. Claramente no habían logrado ni derrotar al movimiento talibán, ni crear una democracia estable y que funcione, un gobierno democrático estable y que funcione en Afganistán. Y no había ninguna razón para creer que ibas a crear esa democracia estable en Afganistán e ibas a derrotar al talibán si en lugar de 20 años te quedabas 21, 22 o 25 años. Entonces era cuestión de tiempo, claro, el retiro de tropas. No había ya mucho que alcanzar, salvo mantener la agonía en la que estaba perpetuamente el país por 42 años, en donde solo había conocido, salvo probablemente en el breve interregno de gobierno talibán, la guerra. ¿No? Entonces, esa era la tragedia, no había buena salida a esta situación. ¿Qué crees que es lo que va a pasar ahora? A ver, creo que el talibán va a tratar de cumplir alguna de sus promesas. Si no cumple la promesa de impedir las acciones de Al Qaeda en su territorio, por ejemplo, se va a echar en contra a Estados Unidos, China y Rusia, que pueden tener muchas diferencias, pero si en algo coincide es que los dos son enemigos de Al Qaeda y del mal llamado Estado Islámico. China tiene una población musulmana a la que oprime y dentro de la cual ha surgido una guerrilla, y China tiene fronteras con Afganistán. Lo último que quiere es que desde Afganistán se apoye a esa guerrilla a la que combate. Rusia ha peleado 2 guerras contra una insurgencia islamista en Chechenia. Estados Unidos fue atacado por Al Qaeda en su propio territorio. Entonces, ninguna potencia significativa en el mundo querría ver al Qaeda o al Estado Islámico de vuelta en Afganistán. Y por eso creo que eso sí lo va a cumplir el grupo talibán, en la medida de sus posibilidades. También creo que va a cumplir algunas otras promesas para evitar una guerra interna. Por ejemplo, prometió amnistía a los soldados que entregaron sus armas sin pelear. Creo que eso lo va a cumplir porque no quiere, y además prometió respetar la autonomía de los grupos armados que lo habían combatido en el pasado, no desarmarlos de inmediato, cuando menos. Si intenta desarmarlos, van a combatirlo. Entonces no quiere reiniciar la guerra civil, tal vez por eso cumple. La pregunta sería, ¿qué objetivo logra respetando los derechos de la mujer? Probablemente, digamos, podría decirse que hoy en día en Afganistán sería muy difícil retroceder. La población tiene acceso a celulares, tiene acceso a internet, las mujeres se han educado en una gran proporción estos 20 años. Probablemente, y además son útiles desde el punto de vista económico, porque para claro. Su derecho es algo que hagan por principio. Entonces, digamos, tal vez no retrocedan a como eran las cosas entre el 96 y el 2001, pero no creo que las potencias occidentales lo presionen demasiado si hay un retroceso en materia de derechos de la mujer, siempre y cuando no vuelva al estado deplorable que había entre el 96 y el 2001. ¿Tú por qué crees que estas dos religiones, la musulmana como el Islam y el judaísmo, son religiones que son tan controversiales a nivel mundial y a nivel histórico, ¿no? O sea... Yo también incorporaría el cristianismo.
La palabra patriarcado viene del Antiguo Testamento, Ujú. palabra con la que las feministas designan los distintos mecanismos de opresión de la mujer que han existido a lo largo de los siglos, ¿no? El término patriarcado viene del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es un texto sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, Ujú. ¿no? O sea, estas son religiones que tienen más en común de lo que muchos podrían pensar. Si alguien ha leído la novela o ha visto la película El nombre de la rosa de Humberto Eco, todo esto empieza, toda la historia que se narra, empieza a raíz de las prohibiciones de los libros de la antigüedad clásica durante la Europa medieval. Se perdió ya del todo, y ese es el libro que causa controversia o que causa incluso asesinatos en El nombre de la rosa, un libro de Aristóteles llamado el humor o algo así, la comedia creo que se llamaba. Quienes rescatan esa tradición greco-romana y a filósofos como Aristóteles y Platón, cuando estaban prohibidos en buena parte de Occidente, son los musulmanes. O sea, judaísmo, cristianismo e islam tienen mucho en común. Ujú. Son las tres grandes religiones monoteístas que tienen toda su origen en el Antiguo Testamento y en el Oriente Medio. Las tres son religiones en donde la mujer no tiene igualdad de derechos, pero claro, lo que muchos hacen en el cristianismo y algunos están intentando imitar en el islam y en el judaísmo, es decir, las partes que contienen nuestros textos sagrados sobre los derechos de la mujer, no son dogmas de fe, es decir, no son cosas que hay que cumplir a rajatabla. Son cosas que estaban Ujú. pensadas para las circunstancias de la época. Por ejemplo, Claro. los musulmanes dicen, el Corán le daba más derechos a la mujer que la Biblia, si quieres ponerlo en esos términos. Y claro, los derechos que el Corán le concedía a la mujer en el siglo VII no son los derechos que se aceptan hoy en día, o sea, la Ujú. igualdad plena de derechos. Pero cuando el Corán dice que la mujer debe recibir la mitad de la herencia que el hijo hombre, la hija mujer, la mitad de la herencia que el hijo hombre, lo decía en un contexto en el cual, en ausencia de los padres, los hijos hombres y sobre todo el primogénito o el hijo varón de mayor edad, tenía que mantener a sus hermanas con esa herencia. La herencia de la hija era herencia que disponía para sí, mientras que la herencia del hijo era herencia que también tenía que cubrir en parte a el resto de hermanos. Entonces, si la mujer ya no depende del hermano, no habría razón por la cual iba a heredar menos. Entonces, esa es la forma en la que los musulmanes, las feministas musulmanas que existen, dicho sea de paso, algunos creen que es un contrasentido, como hay feministas cristianas y judías, ¿no? ¿Cómo Claro. tienen la igualdad de derechos diciendo aquello en nuestros textos sagrados que claramente no reconocía derechos iguales a hombres y mujeres, eran circunstancias de la época, no eran dogmas de fe que haya que mantener a perpetuidad? Si las circunstancias cambian, hay que cambiar la estructura de derechos, ¿no? Ahora, el Islam tiene la siguiente peculiaridad: es la única civilización que derrotó a buena parte de Occidente y que además siguió combatiendo a Occidente durante siglos. O sea, nosotros ya somos producto de una mezcla. Tenemos una tradición andina, pero también tenemos una tradición española, porque la dominación española prevaleció. Y ahora la abrumadora mayoría de peruanos no tienen las religiones originales, tienen la religión cristiana, católica mayoritariamente, pero cristiana en general. Ujú. Eso no pasa con los musulmanes. Cuando los musulmanes fueron dominados por los europeos nunca llegan a tener un grado de control absoluto, nunca llegan a cambiar, tampoco intentan en mayor medida, pero no cambian la religión, no cambian las tradiciones, y la resistencia nunca se detuvo. Pero además, como te digo, cuando se encuentran por primera vez Europa y el Islam le gana las primeras guerras. El Islam Ujú. es una civilización más avanzada. De hecho, cuando uno lee las cruzadas vistas por los árabes, eh, este libro de un autor libanés cristiano, Amin Malouf, comienza citando a Saladino, un líder musulmán que dice: aprendan de los cristianos. Ellos sí pelean con fervor por su religión,
Nosotros los musulmanes nos hemos vuelto muy cosmopolitas, muy sibaritas, y hemos perdido la capacidad de pelear por la fe. Eso se ha invertido un poco en el presente, pero lo que veo es que el Islam siempre resistió a Occidente. Entonces siempre hubo resistencia desde el Islam y por ende hubo guerras en mucha mayor proporción. Como decía, ya no hay invasiones norteamericanas en América Latina y el Caribe desde hace más de 30 años. Nunca las hubo en Sudamérica. Pero al día de hoy hay tropas norteamericanas en Irak, en Siria y en Afganistán. Nunca dejaron de intervenir en esos lugares. Entonces, en parte ese es el tema. En cuanto a derechos de la mujer y religión, bueno, un poco ya expliqué, ninguna de las tres grandes religiones monoteístas creía en la igualdad de derechos en sus textos fundacionales. Eso ha tenido que ir cambiando con el tiempo. En el Islam es cierto que ha cambiado en menor proporción. Por otro lado, digamos, está el tema de que en el mundo musulmán, cuando había intentos de modernización, fueron abortados por intervenciones militares extranjeras, ¿no? Había, en el caso de Egipto, hay dos ejemplos. Muhammad Ali, un gobernador egipcio, que no era egipcio naturalmente, pero que intenta modernizar Egipto, que intenta modernizarlo en la usanza occidental, pero que como se estaba convirtiendo en un gobierno muy poderoso el suyo, las propias potencias occidentales intervienen para derrocarlo, y el gobierno de Gamal Abdel Nasser, un gobierno militar secular en lo esencial. Gamal Abdel Nasser se refería con desprecio al uso de el velo islámico, ¿no? Y decía, yo no le voy a imponer a nadie el uso del velo, ¿no? Bueno, ese gobierno también fue una experiencia fracasada en parte por la intervención extranjera, la invasión del 56 de la que ya hablé y la derrota a manos de Israel en 1967. Entonces, es esa complejidad la que un poco explica el tema. Ahora, también es cierto que en el Islam la situación estado de religión que se ha dado en mayor proporción en Occidente no se ha dado en esa proporción en el mundo musulmán. Pero cuando tú ves encuestas, los jóvenes en países de mayoría musulmana son cada vez más seculares, ¿no? O sea, es un cambio que no se ha dado en la misma proporción, pero que se está dando también Claro, en países claro. de mayoría musulmana. Lo último que diría sobre esto es, el mejor predictor, porque finalmente en los países de mayoría musulmana los derechos de la mujer tienen una gama muy amplia de posibilidades. En Túnez, la única democracia del mundo árabe, que ahorita está en problemas, la religión no es fuente de derecho. En Afganistán con los talibanes, la religión es la única fuente del derecho. ¿Qué explica eso? Habitualmente no lo explica que el país sea de mayoría musulmana o no. Los países de mayoría musulmana se parecen a su entorno, a otros países de su misma región, aunque no sean de mayoría musulmana. La ablación, o sea, la mutilación genital femenina, es una práctica de una zona de África, en el este de África, que en esa zona de África practican animistas, cristianos y musulmanes. Pero no es una práctica islámica, es una práctica de los musulmanes de esa zona que han tomado de la era preislámica y precristiana, ¿no? O sea, el tema es complicado, en otras palabras. Claro, sí, es muy complejo. Hablando de tema latinoamericano, que no hemos hablado mucho de todo ese tema del Foro de Sao Paulo y Soros. A ver, No es tan el Foro de irreal. Sao Paulo existe y el Foro de Sao Paulo intenta elaborar estrategias para el conjunto de la región, pero también hay una internacional socialdemócrata, hay organizaciones de partidos demócrata cristianos, no solo la izquierda hace eso, la izquierda radical, ¿no? No, claro. Pues, y así como Venezuela a veces intenta intervenir en otros países, también lo intenta Estados Unidos. Si Estados Unidos no pudo impedir la ola de gobiernos de izquierda, por pensar que Maduro tiene más poder que Estados Unidos, ¿no? O sea, mi punto es que se sobreestima la importancia del Foro de Sao Paulo, ¿no? No que no exista y que no intente trazar estrategias. Cuando pregúntale a alguien que te habla del Foro de Sao Paulo como esta entidad mitológica,
dónde está su sede, con qué fondos cuenta, qué acciones concretas le puedes atribuir, no te pueden responder porque virtualmente no existen ejemplos, ¿no? Ujú. O sea, no es tan Claro, poderoso. claro. Y además hay partidos como el PT de Brasil, que Mm. por un lado está en el foro de Sao Paulo diciendo, teniendo un discurso radical, pero cuando gobernó se asoció al gran capital transnacional brasileño, empresas Claro, como claro, Odebrecht, para claro. cobrarles coimas, Claro, ¿no? claro, claro, obvio. Ah, Bueno, lo que yo vi cuando me puse a hacer esta investigación sobre el Foro de Sao Paulo era de que el Perú, los partidos que habían estado en el foro fueron el de Toledo, el de Humala, el de Verónica Mendoza, actualmente sigue formando parte del foro, y Perú Libre. sí, lo que es cierto es que las posiciones, los acuerdos a los que arriba el Foro de Sao Paulo son de una izquierda radical que yo personalmente estaría dispuesto a combatir, para ser Ujú. claro, ¿no? Si se intenta instaurar algo como lo que dice el ideario y programa de Perú Libre, eso sería una economía, digamos, peor que la que tenemos. Y lo que quiera del neoliberalismo, pero ha Claro, generado crecimiento. sí, Ahí sí, estaríamos en una economía sin, más pobre, sin sí, crecimiento económico, pero además con un régimen político autoritario. O sea, claro. algunos de los partidos del Foro de Sao Paulo son partidos autoritarios con una visión trasnochada de la economía, solo que se sobreestima la importancia que tienen. Claro, eso. Eso es, chicos, por Bueno, favor, escuchen. Marito, en verdad te has pasado. Gracias por darme 2 horas de tu valioso tiempo. Ha ya voy sido como, a variar del hambre, pero fue un gusto. No me entrevistan millennials con frecuencia, así que novedad para mí también. ha sido una clase magistral. Me siento, te juro, muy, muy, muy suertuda de haber podido tener esta conversación contigo. Te agradezco mucho, de verdad, te pasaste. Seguimos en contacto. Un gusto. Hasta luego. I'll always be denying.